Miraba con desagrado la fachada vieja de la carnicería, una reliquia de otro tiempo con su letrero descolorido y ventanas empañadas. Había oído rumores sobre el lugar de antiguos empleados y clientes que decían que algo no estaba bien, pero necesitaba el trabajo, así que respiré hondo, empujé la puerta y entré. El interior estaba impregnado con el olor metálico de la carne cruda y el zumbido constante de los refrigeradores. Horacio, el dueño, se encontraba detrás del mostrador, cortando meticulosamente un trozo de carne. Levantó la vista y sus ojos grises y fríos se fijaron en mí. «Eres el nuevo, ¿verdad, Alex, no?», preguntó, sin dejar de trabajar. «Sí, señor, Alex Harper», respondí, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. «¿Trajo su hoja de vida y exámenes de sangre?». «Sí, claro, traje todo lo que me pedían». «Bienvenido. Hay algunas cosas que necesitas saber», dijo el señor Horacio. «Aquí tenemos reglas muy estrictas». Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «Primero, nunca, bajo ninguna circunstancia, bajes al sótano. No hay nada ahí que necesites ver o hacer. Segundo, nunca abras el frigorífico grande del fondo. Lo que hay ahí no es para ti. Y tercero, no te acerques a la granja detrás de la carnicería. Está fuera de los límites». Cada palabra de Horacio caía pesada y definitiva. Noté que el tono del dueño no admitía preguntas, pero mi curiosidad había despertado. «¿Entendido?», preguntó Horacio, mirándome fijamente. «Sí, señor, entendido», respondí. El señor Horacio me hizo un gesto para que lo siguiera y comenzamos un recorrido rápido por el lugar. La carnicería no era grande, pero había algo en la atmósfera que hacía que los pasillos se sintieran interminables y opresivos. Traté de memorizar cada rincón, cada puerta, especialmente la del sótano, una puerta de madera oscura con un pesado candado. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que no estaba solo en mis dudas. Tim, un compañero de trabajo con más experiencia, se me acercó durante un breve descanso. «Te advirtió sobre las reglas, dijo Tim. «Sí, lo hizo. Parece que no le gusta que la gente haga demasiadas preguntas», respondí. «Créeme, es mejor así. Los que han hecho preguntas o han roto las reglas no les ha ido bien». Tim miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Hubo un tipo antes que tú, Marcus. Bajó al sótano un día. Nunca lo volvimos a ver». De inmediato sentí temor. ¿Y qué hay en el sótano? «No lo sé y prefiero no saberlo. Solo mantente alejado y haz tu trabajo. Es lo mejor». El resto del día pasó sin incidentes, pero las advertencias del señor Horacio y la historia de Tim seguía resonando en mi mente. Esa noche, mientras caminaba a casa, no podía dejar de pensar en el sótano prohibido. ¿Qué secreto se escondía? ¿Qué podía ser tan terrible que justificara reglas tan estrictas? Al llegar a mi pequeño apartamento, intenté relajarme, pero mi mente seguía trabajando. Cerré los ojos, pero las preguntas no me dejaban en paz. Sabía que eventualmente tendría que descubrir la verdad sin importar las advertencias. Y así, con un sentido de inquietud y curiosidad cada vez más insaciable, me preparé para enfrentar mi segundo día en la carnicería, con las palabras del señor Horacio todavía resonando en mi mente. Las semanas pasaron y la carnicería se convirtió en una rutina monótona, de cortes precisos y clientes habituales. Sin embargo, los ruidos provenientes del sótano no dejaban de atormentarme. Era como si cada noche esos sonidos aumentaran en intensidad. Gruñidos, gemidos y el chirrido ocasional de metal contra metal. Cada vez que cerraba los ojos
Los sonidos resonaban en mi mente, impidiendo que durmiera. Una tarde, mientras organizaba el mostrador, decidí preguntarle a Tim sobre los ruidos. «Oye, ¿has notado esos ruidos raros que vienen del sótano?» Tim me lanzó una mirada rápida y luego continuó con su trabajo, como si no me hubiera escuchado. Finalmente, después de unos segundos de incómodo silencio, respondió en voz baja: «Esos ruidos siempre han estado ahí. Lo mejor es no prestarle atención, Alex». Su respuesta no hizo más que alimentar mi curiosidad. ¿Qué demonios podía estar haciendo el señor Horacio en ese sótano? Cada día que pasaba, la tentación de descubrirlo crecía más y más. Una noche, después de cerrar la tienda, Tim, antes de irse, se me acercó con cuidado, mirando a los lados, y me dijo: «Una vez vi una cabeza de cerdo con rasgos humanos en el frigorífico». Luego se fue. Pensé que era una broma. Me quedé más tiempo del habitual, fingiendo que tenía que terminar de limpiar. El señor Horacio me miró con sospecha, pero no dijo nada. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla de alivio y miedo. Era mi oportunidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, fui a la oficina del dueño. Sabía que guardaba la llave del sótano en algún lugar. Busqué en los cajones del escritorio y tras unos minutos de desesperación la encontré, escondida bajo una pila de papeles. Sosteniendo la fría llave de metal, me dirigí hacia la puerta del sótano, mis pasos resonando en la quietud de la tienda. La puerta del sótano era una barrera imponente de madera oscura y gruesa. Inserté la llave en el candado y giré, el clic del mecanismo resonando en la penumbra. Abrí la puerta lentamente, un chirrido prolongado que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran. La oscuridad me saludó desde abajo, densa y palpable, como una entidad viva. Tomé una linterna de la estantería cercana y comencé a bajar los escalones crujientes. Cada paso parecía llevarme más lejos de la realidad y más profundo en una pesadilla. Al llegar al fondo, encendí la linterna y la luz reveló una escena de horror indescriptible. El sótano era un laboratorio improvisado. Mesas de operaciones estaban cubiertas de herramientas quirúrgicas ensangrentadas y frascos con sustancias desconocidas, pero lo peor eran los cuerpos. Cuerpos grotescamente modificados, amalgamas de humanos y animales, dispuestos en las mesas como piezas de un rompecabezas macabro. El aire estaba pesado con el olor metálico de la sangre y algo más, algo químico y repugnante. Sentí náuseas y tuve que luchar contra el impulso de vomitar. De repente, escuché pasos acercándose y me escondí detrás de un estante, mi corazón latiendo en mi garganta. Desde mi escondite, observé con horror cómo el señor Horacio entraba al sótano. «¿No había cerrado esta puerta?», se preguntó, acompañado por uno de los híbridos heridos. La criatura emitía gemidos lastimeros, mientras el señor Horacio preparaba sus herramientas con una precisión escalofriante. Estaba a punto de presenciar algo que nunca podría olvidar. El señor comenzó con una operación brutal y violenta, cortando y suturando con una precisión que solo podía provenir de una mente enferma. El híbrido, una mezcla grotesca de humano y cerdo, se retorcía de dolor, pero el señor parecía disfrutar cada momento de sufrimiento. Comprendí entonces que estos híbridos no eran simples experimentos, eran víctimas de una mente retorcida y sádica. El miedo me paralizaba, pero sabía que tenía que salir de allí antes que el señor Horacio me descubriera. Con movimientos lentos y calculados, me deslicé hacia la escalera, rogando que el crujido de la madera no me delatara. Cuando finalmente llegué a la puerta, sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto solo era el comienzo de una pesadilla mucho más grande. Subí las escaleras tan rápido como pude, cerrando la puerta del sótano detrás de mí. Mis manos temblaban mientras devolvía la llave a su lugar. Salí de la carnicería, tratando de procesar lo que había visto.
Esa noche, mientras caminaba a casa, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había descubierto algo que no debería haber visto, algo que no podía ignorar. La tentación de descubrir la verdad me había llevado al borde del abismo y ahora no había vuelta atrás. La noche siguiente, apenas había cerrado los ojos cuando los sonidos del sótano comenzaron a invadir mis pensamientos. Los gemidos y gruñidos eran como un coro macabro, acompañados por el eco persistente del metal. Me desperté en un sudor frío, el rostro de aquel híbrido de humano y cerdo grabado en mi mente. Tenía que saber más, aunque la idea me llenara de un terror indescriptible. Esa mañana, al llegar a la carnicería, sentí que el lugar tenía una atmósfera aún más opresiva. Tim me saludó con su habitual sonrisa amarga, pero algo en sus ojos me decía que él también sabía más de lo que dejaba ver. Decidí mantener la boca cerrada por ahora y concentrarme en mi trabajo, aunque la tensión era palpable. El día pasó en una lenta agonía. Cada vez que escuchaba un ruido proveniente del sótano, sentía una punzada de miedo. Finalmente, cuando llegó la hora de cerrar, me quedé atrás nuevamente, fingiendo que tenía tareas pendientes. Sabía que el señor Horacio comenzaba sus operaciones tarde en la noche, cuando creía que nadie estaba cerca. Esa noche, se fue más temprano de lo habitual, lo que me dio la oportunidad perfecta para investigar más a fondo. Con la linterna en la mano, me acerqué a la puerta del sótano, mi corazón latiendo. Volví a insertar la llave en el candado y abrí la puerta. Bajé los escalones lentamente. La atmósfera en el sótano era aún más densa que la noche anterior, como si los horrores que albergaba tuvieran vida propia. La luz de mi linterna reveló las mesas de operaciones cubiertas de sangre seca y herramientas quirúrgicas alineadas con precisión. Decidí explorar más a fondo, tratando de entender la magnitud de las atrocidades que el señor Horacio estaba llevando a cabo. Al fondo del sótano encontré una serie de jaulas. Mi linterna iluminó criaturas deformes, los híbridos de humanos y cerdos que gruñían y gemían al verme. Cada uno de ellos era una aberración, una obra macabra de la mente enferma del señor Horacio. De repente, un sonido detrás de mí hizo que se me congelara la sangre. Giré rápidamente y vi al señor Horacio de pie en la puerta, con una sonrisa macabra. «Veo que no pudiste resistir la tentación, Alex. Te advertí que no bajaras aquí», dijo, con una voz calmada pero cargada de amenaza. Retrocedí lentamente, tratando de pensar en una forma de escapar, pero el señor Horacio avanzaba hacia mí con pasos lentos y deliberados. «Ahora que has visto mis creaciones, no puedo dejar que te vayas. Eres parte de esto, quieras o no», continuó, levantando una enorme sierra quirúrgica. Con el corazón latiendo frenéticamente, lancé la linterna hacia él y corrí hacia las escaleras. El impacto de la linterna apagó la luz y sumió el sótano en una oscuridad total. Escuché el gruñido furioso del señor Horacio y el sonido de sus pasos apresurados detrás de mí. Subí las escaleras tan rápido como pude, mis pies apenas tocando los escalones. Llegué a la planta superior y tropecé hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. Un sonido aún más perturbador provenía del fondo de la carnicería. Giré la cabeza y vi una figura oscura moviéndose entre las sombras. Era uno de los híbridos, libre de su jaula, avanzando lentamente hacia mí. El pánico se apoderó de mí. El señor Horacio estaba detrás y la criatura delante de mí. No había tiempo para pensar. Me lancé hacia la ventana lateral, golpeándola con todas mis fuerzas, hasta que el vidrio se rompió en pedazos. Sentí cortes en mis brazos y cara, pero no me importó. Salí por la ventana, aterrizando con fuerza en el pavimento. Me levanté cojeando. Mientras corría hacia la oscuridad de la noche, sabía que no podía detenerme.
El señor Horacio y sus monstruos estaban ahí y no se detendrían hasta atraparme. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Me refugié en un callejón oscuro, intentando calmar mi respiración y organizar mis pensamientos. Había descubierto un horror inimaginable y ahora mi vida estaba en peligro, pero había algo más, una resolución naciente de que debía detener al señor Horacio y sus abominaciones sin importar el costo. Esa noche, la ciudad dormía en paz, ignorante de los horrores que se escondían en la carnicería local. Pero yo sabía la verdad y no descansaría hasta que todos supieran lo que realmente sucedía allá abajo. Fui a la estación de policía más cercana para denunciar las atrocidades del señor Horacio, pero los oficiales parecían burlarse de mí y me pedían pruebas. Me fui a mi apartamento, el cuerpo adolorido y la mente aturdida. Las imágenes de la noche anterior se mezclaban con la realidad, pero el dolor de los cortes y los moretones eran un recordatorio constante de que todo había sido real. No podía quedarme en la cama, tenía que actuar. El primer paso era descubrir más sobre el señor Horacio. Sabía que la única forma de desenmascarar sus atrocidades era encontrar pruebas concretas. Recordé el diario que había visto en su oficina y un grueso cuaderno de cuero que parecía estar lleno de anotaciones. Si podía obtenerlo, tendría evidencias suficientes para ir a la policía. Esperé hasta la noche siguiente para regresar a la carnicería. La oscuridad era mi aliada, aunque también intensificaba el miedo que sentía al acercarme a ese lugar siniestro. La carnicería estaba cerrada, pero conocía una ventana trasera que podía forzar sin hacer demasiado ruido. Entré a la oficina del señor Horacio y me dirigí directamente al escritorio. Busqué en los cajones hasta que encontré el diario. Lo abrí y comencé a leer, y lo que descubrí me hizo estremecer. Las primeras páginas describían al señor Horacio como un veterinario respetado, con un amor genuino por los animales, pero a medida que avanzaban las entradas, se podía ver cómo su obsesión por la experimentación genética crecía, llevándola a cruzar líneas éticas y morales. Hablaba de sus primeros experimentos fallidos, de la emoción que sentía al ver los primeros signos de éxitos en sus abominaciones. Cada página estaba llena de detalles horripilantes sobre los procedimientos que había realizado y los horrores que había creado. Una entrada en particular me llamó la atención. Describía un gran experimento que había planeado para esa noche, algo que implicaba a uno de los híbridos más recientes. La última línea me heló la sangre. El nuevo empleado, Alex, será el sujeto perfecto para esta fase. Su estructura genética es ideal para mis propósitos. Recordé su afán por mis exámenes de sangre. El pánico se apoderó de mí. Sabía que tenía que salir de allí lo antes posible, antes que el señor Horacio regresara. Cerré el diario y lo guardé bajo mi chaqueta, asegurándome de no dejar ninguna evidencia de que había estado allí. Cuando me dirigí hacia la ventana por la que había entrado, escuché el sonido de una puerta abriéndose. El señor Horacio había regresado, más temprano de lo que esperaba. Me agaché detrás del escritorio, intentando controlar mi respiración. Los pasos del señor Horacio se acercaban y mi corazón latía frenéticamente. «Sé que estás aquí, Alex. No debiste regresar», dijo, con una voz suave pero amenazante. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Desde mi escondite, vi una sombra moverse lentamente por la habitación, sus pasos resonando en el piso de madera, y cada uno me acercaba más al borde del pánico. «No tienes idea de lo que has desencadenado. Pensé que podría ser útil, pero veo que tendré que proceder de otra manera». Tomé una decisión desesperada. Agarré una pesada lámpara de mi mesa y con todas mis fuerzas la lancé hacia la puerta,
creando un estruendo que resonó en toda la carnicería. Mientras el señor Horacio se volteaba hacia el ruido, aproveché la distracción para salir de mi escondite y correr hacia la ventana. El vidrio roto se clavó en mis manos, pero el dolor era insignificante comparado con el terror que sentía. Corrí hacia la oscuridad cuando me di cuenta de que había perdido el diario de Horacio. Esa noche encontré refugio en un motel barato en las afueras de la ciudad. Mientras me hundía en el colchón duro de la cama del motel, comprendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. El señor Horacio no solo era un hombre loco, era un monstruo que había dejado atrás su humanidad y ahora yo era su enemigo. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo me impulsó a contestar. «Alex, soy Tim», dijo la voz del otro lado. Sonaba urgente y nerviosa. «Sé lo que has descubierto. Tenemos que hablar». Nos encontramos en un restaurante solitario, lejos de la carnicería y cualquier posible peligro. Tim parecía más asustado que yo, sus ojos constantemente moviéndose, como si esperara que el señor Horacio apareciera en cualquier momento. «He trabajado para Horacio durante años y siempre sospeché que algo andaba mal, pero lo que has descubierto, eso es peor de lo que imaginé. Hay algo que no sabes, algo que puede ser nuestra única oportunidad de detenerlo». Tim me contó sobre la granja detrás de la carnicería y un viejo almacén que Horacio usaba para sus experimentos más peligrosos. Si pudiéramos llegar allí y encontrar pruebas definitivas de sus crímenes, podríamos entregarlas a las autoridades y exponerlo de una vez por todas. Esa noche, con Tim a mi lado, nos dirigimos a la granja. El lugar parecía abandonado, pero sabíamos que era una fachada. Nos adentramos en la oscuridad. Dentro, la granja era un laberinto de pasillos oscuros y salas llenas de equipos médicos oxidados, con filas de jaulas con los híbridos atrapados. Tim y yo fuimos liberándolos uno por uno. Eran criaturas inofensivas. Finalmente, llegamos a una gran sala en el centro de la granja, y allí, en el centro de la sala, estaba el señor Horacio esperándonos. Sabía que vendrían. Con una sonrisa sádica, siempre tan predecible. Tim y yo quedamos paralizados, incapaces de movernos, mientras el señor Horacio se acercaba lentamente. Pero antes de que pudiera alcanzarnos, un fuerte ruido resonó en el almacén. Las criaturas que habíamos liberado se alzaron contra el señor Horacio, destruyendo todo a su paso. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo bajo nuestros pies se agitó violentamente. El techo del almacén se derrumbó con un estruendo ensordecedor y una enorme estructura metálica cayó sobre el señor Horacio, atrapándolo debajo. Tim y yo retrocedimos, asombrados por la repentina catástrofe. Mientras el polvo se asentaba, escuchamos un débil gemido proveniente de los escombros. El señor Horacio estaba atrapado, pero aún vivo. Tim se acercó y me miró con horror. «No podemos dejarlo aquí. Tenemos que asegurarnos de que no vuelva a hacerle daño a nadie». Nos acercamos a los escombros, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el suelo bajo nuestros pies comenzó a ceder. Con un crujido final, el almacén entero se desplomó, llevándonos a todos con él. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una sala blanca y estéril, rodeado de médicos y policías. La noticia del veterinario loco y sus horribles experimentos se difundió rápidamente. Fue arrestado y llevado a juicio, donde fue condenado por sus crímenes atroces. La vida volvió a una apariencia de normalidad, y así, con la sombra del doctor Horacio finalmente detrás de mí, continué mi vida
sabiendo que a veces el verdadero horror no viene de lo sobrenatural, sino de la oscuridad que habita en los corazones de los humanos, como la que se desató en un pueblo con reglas muy extrañas. Míralo, te va a gustar.